Muy buenos días. Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos, amigas y todo lo que está en medio. También le queremos mandar un saludo a todos ustedes, los que no saben si son niños o niñas. Les mandamos un abrazo a todos. Círculo de lectura para ustedes, qué bueno que vinieron. Y estamos aquí en la capital del corrido, el ombligo de México, la cuna del mundo. No sé, estuvo muy mamila. Para terminar con nuestra lectura de la evolución de la clase obrera, les voy a platicar que ya lo había grabado, ya lo había terminado, solo me faltaba editarlo. Pues ya saben, una cosa llegó a la otra y empezamos a leer nuestro siguiente libro en este proyecto de resistencia cultural, porque ya saben, un poquito de historia, un poquito de historia de la literatura con alguna novela, fantasía, whatever, un poquito de historia y así, proyectos de resistencia cultural. Y ya habíamos empezado el retrato de Dorian Gray, por si se quieren quedar al siguiente capítulo. Y to pendejo, borré toda la sesión de grabación de los últimos capítulos de Jürgen Kuczynski, La evolución de la clase obrera. Así que aquí estamos otra vez en Culiacán, Sinaloa, señoras y señores, la capital del corrido. Y vamos a continuar con este proyecto de resistencia cultural. Muchas gracias por venir, así que sin más preámbulos que no te importan, nos quedamos y acabamos de terminar de leer, y yo acabo de terminar de ver el tema de Francia y la revolución, y cómo, según el autor, o la importancia que tiene o no tiene Francia para nosotros dentro de todo este tema proletario industrial, ¿no? Continuemos con Alemania, revolución industrial. Escucha bien esto, en una sociedad semifeudal. Ya en 1829, Goethe escribía Betrachungen im Sinne de Warden. ¿What? La supresión de las máquinas de vapor es tan imposible desde el punto de vista práctico como del moral. El tráfico activo, el crujir del papel moneda, el aumentar las deudas para pagar más deudas. Todos estos son enormes factores de los que debe enfrentarse el joven de hoy. Felicia está dotado por la naturaleza de una inteligencia equilibrada y tranquila, para evitar exigir al mundo lo irrazonable, no permitiendo que su destino sea dictado por él. Las máquinas no podían ser suprimidas, pero eran solamente uno de los numerosos factores que podían confundir a un joven. Aparte de las máquinas, los demás factores eran, en términos puramente comerciales, comercio, papel moneda y deudas. Todos los que Inglaterra había experimentado en el siglo XVI. En el siglo XVI. Además de esto, y no es extraño en un poeta que se veía a sí mismo amenazado por un capitalismo filisteo, en contraste con la época del feudalismo amante del arte. Toda su visión estaba invadida de desasosiego y repudio de la marcha, demasiado impetuosa de las fuerzas de producción. Faltaban todos los sentimientos positivos de alegría y firme optimismo hacia la nueva era que acababa de empezar. De este modo, incluso la seguridad y la paz olímpicas del Goethe posterior no influyeron en sus puntos de vista sobre la revolución industrial. El héroe de la novela, Die Epigonen, de Immermann, observa sobre la situación en Alemania. Sería un triste día para mí si quisiera algo en Alemania, como si nuestra atmósfera, saturada de humo, pudiera solo llegar a una decisión, pero no llevarla a cabo. Pero precisamente porque no deseo nada más, ahora estoy más en casa que en Alemania. Sin objeto y sin meta, las horas pasan, porque un objetivo es solamente un sinónimo de locura, y si uno se señala una meta, puede estar completamente seguro de ser arrastrado en dirección opuesta por el torbellino de las circunstancias. En todas partes existía dimensión, inseguridad, transición, y así encontramos por todas partes que no se habían encontrado a sí mismos, en parte porque no podían y en parte porque no querían. E Immermann, el novelista más importante de esta época, nos hace sentir esto de una manera aguda, aunque sin ser enteramente exacto en sus detalles, pero transmitiendo la atmósfera de una manera terriblemente fuerte. Por supuesto se ha podrido la médula de la nobleza,
pero la corteza exterior está en pie y se puede ir a romper la cabeza contra ella. Si estamos viviendo en una época de transición, dijo Wilhelmi, esta palabra se ha hecho trivial y todos los muchachos de la escuela discuten sobre ella. No es fácil apreciar toda su importancia, comprender cuántos hombres son sacrificados en esta especie de transición. Perdón. Entre los hombres que fueron sacrificados a esta especie de transición, no lo fueron solo gente como los duques feudales, sino también obreros que principalmente trabajaron en la tierra y ahora fueron llevados a la fábrica por la revolución industrial. Lo horroroso era la palidez enfermiza de las caras de los obreros. Aquel segundo estado se distinguía de los que habían permanecido fieles al terruño en el hecho de que sus miembros, tanto cerca del horno en medio del mineral, como detrás de la máquina de tejer, no solo habían absorbido el germen de la muerte, sino que habían hecho lo mismo con sus hijos, los cuales, pálidos y ahumados, reptaban entre los caminos y los atajos. Hernán veía con frecuencia en acusado relieve el efecto sobre la gente de las dos ocupaciones, la natural, la una natural y la otra artificial. Mientras veía detrás de los arados caras que rebosaban salud, se daban cuenta que los otros, junto a las máquinas con las mejillas caídas y los ojos hundidos, cuyo parecido familiar permitía reconocerlos como hermanos o primos de los sanos. La segunda razón de mi viaje a Alemania fue el deseo de contratar a otro criado bueno. Había tenido que despedir al que tenía antes. Quería hacerse el interesante y andaba todo el día sin hacer nada. Como parte más interesada, creí poder exigir, pero desde que reina en todas partes la libertad industrial, no pude hacer nada. Todo canalla podía ser interesante. Yo quería conseguir la sustitución de mi criado, solamente en Alemania, porque cada país tiene sus propios productos especiales, pero no pueden obtenerse en otra parte con la misma calidad. España tiene sus vinos, Italia sus canciones, Inglaterra su constitución, Rusia cueros de Moscú, Francia tiene la revolución, y en Alemania los criados resultan de lo mejor. Este es el auténtico Immermann, amargamente satírico, amigo de Heine, y no es extraño que no solo ataque a la nobleza que retrata de un modo risible, sino también al pueblo. Esto en cuanto a los escritores. En 1816, el joven Outfield Müller, que más tarde había de ser una estrella en el firmamento de la erudición como investigador de la antigüedad griega, vino a Berlín y escribió a un amigo. Estoy ahora asentado aquí, en la más repugnante e indigna de todas las ciudades, que un fiel y patriota silesio apenas debería pisar, y solo contemplar. Estoy aquí, en este lamentable Berlín, que más despreciable por encima de toda descripción. La corte oprime como un peso de plomo a todas las clases, y aplasta todo lo que quiere subir las alturas cuando sus alas quizás no deban ser cortadas. Con estos medios mantiene a todo el mundo en los límites de un estado policía, y una cultura más allá de todos los límites, y se goza en la maravillosa prosperidad de una cultura fina, elegante y convencional. De aquí, la miseria y pordiosería impresa sobre las frentes arrugadas de todos los berlineses, y en los jardines públicos, si puede decirse que existen aquí, y en los paseos, nada hay tan raro como una sonrisa silesia, alta, feliz y alegre. Ocurre lo mismo con todas las clases sociales. Y ahora, en cuanto a la universidad, Dios nos valga. En 1824, la vida del erudito George Foster advertía a su hija en estos términos. Según confesaba un amigo, escribí a mi hija que vuelve a estar embarazada. Le dije que no debía de darme ningún nieto, porque no necesitamos más hijos. Sin embargo, en 1841, Alexander von Humboldt escribía: ha llegado una época deplorable, en la que Alemania ha caído muy por debajo de Inglaterra y Francia. Esto por lo que hace a los círculos de ilustrados sobre los que el rey Hanover decía: profesores, prostitutas y bailarinas pueden comprarse en todas partes por dinero. No sé qué traigo hoy en la garganta, fíjense. En los archivos del destacado hombre de negocios e industrial de Renania, Harcourt, su biógrafo encontró 2 cartas de un amigo en el año 1816 en las que le hablaba sobre la situación. Todo lo que se planificó sucedió en Berlín, no fue experimentado por la población. Los periódicos daban poca información sobre los negocios de Estado,
y la única cosa de la que tenían informes detallados los ciudadanos eran las medidas financieras del ministro von Bülow, que podían condenarse en una sola frase: los viejos impuestos eran como antes, y se añadían otros nuevos. Las peticiones y protestas al gobierno eran rechazadas, y la opinión de Tessenmacher era: nos están esquilando vivo. Nuestro amigo Zuck escribió con fino sarcasmo sobre las palabras sin sentido y las promesas vacías a las que el pueblo estaba sometido. La nobleza era favorecida una vez más. El gobierno abrigaba el sentimientos de casta, y el sol que brilló sobre el pueblo se había oscurecido rápidamente, si no puesto del todo. Quizá fuera mejor cruzarse de brazos y esperar los acontecimientos. Pero el ciudadano aislado no puede cambiar nada, y la gran ola de amor patriótico y de fervor que se había apoderado del pueblo ha remitido para dejar la arena de la desilusión. Poco a poco, todo el mundo vuelve a sus negocios, y se retira de la gran comunidad estatal al pequeño círculo familiar. Hay algo más importante que los hijos y nietos. Los industriales se retiraban de los negocios públicos, no así los artesanos, que desempeñaban un papel particularmente importante en la vida nacional y ciudadana. Henrik Simon observaba en su diario en 1836. Tuve una audiencia del ministro de Justicia y aproveché la ocasión para decirle toda la verdad sobre la situación legal y de otro tipo en Nueva Pomerania. La situación era demasiado chocante para expresarla en palabras. Nueva Pomerania estaba muy descontenta del gobierno, y con razón. El sistema gremial se había desarrollado ahí, y continuaba firmemente por su camino casi sin paralelo en el resto de Alemania. Las leyes que se aplicaban a la cultura y a la actividad industrial del siglo XVI se creía que convenían a la situación actual. Por ejemplo, cuando aparecieron por primera vez los sombreros de seda, y un tratante pidió algunos, un sombrerero le denunció porque eran sombreros. Se le objetó que consistían en un cartón con una cubierta de seda, es decir, material completamente extraño a un sombrero. Un encuadernador se agarró a esto y dio su opinión de que el cartón era lo principal y la cubierta solo secundaria, y era negocio suyo tratar con esta mercancía. Cuando apareció una nueva clase de chinelas confortables, los zapateros y fabricantes de chinelas se atacaron inmediatamente unos a otros, y surgió el problema de cuál era la parte esencial de la chinela y cuál la del zapato. Se sacaron toda clase de chinelas, y el juez tuvo que decidir, y así lo demás. En estas condiciones, el capital y el trabajo se unieron por un momento contra el semifeudalismo. Lo que sigue es un informe sobre la construcción de una máquina para hilar algodón y otra máquina tejedora en Augsburgo, a finales de los años 30. En esta antigua ciudad imperial se está viendo continuamente la influencia de tradiciones procedentes de la época antigua de los gremios. A pesar de la Revolución Francesa y del hecho de que la ciudad había formado parte del Reino de Baviera durante más de 30 años, ya no se trataba de rebeliones y motines, pero se intentó en los círculos que siempre desearon la vuelta de los buenos tiempos antiguos hacer la vida todo lo dura posible a las novedades que surgían fuera de la Jacobertor. Las novedades eran que una compañía anónima contrataba artesanos para levantar un edificio. El problema pues surgió cómo iba a hacerse. La Asociación de Albañiles presentó la objeción de que todos los albañiles a jornal o capataces debían hacerse de la asociación pagando la cuota de entrada y las contribuciones. Los trabajadores católicos pidieron contribuciones adicionales para el pendón del gremio, para los albañiles, pero los albañiles se opusieron. Querían naturalmente pagar las cuotas, pero las cuotas de entrada y las contribuciones para un pendón eran exigencias abusivas según su manera de pensar. Cuando declararon que antes abandonarían el lugar que pagar estos gastos, la situación se hizo más crítica de lo que parecía al principio. El magistrado había amenazado a los directores con medidas coercitivas si no recaudaban la suma requerida en una semana. El apoderado protestó contra esto, diciendo que no formaba parte de los deberes de un contratista recaudar los impuestos de la ciudad. Esto fue admitido por el magistrado, pero apuntó que ellos habían procurado evitar que los obreros acudieran a la situación individual para que no se ausentasen del trabajo. Se sugirió a la dirección que pagase lo que no era en sí una gran suma de su propio bolsillo para zanjar la cuestión. Sin duda esta solución habría sido de lo más simple para el apoderado, pero como preveía, con razón, que podría incitar a la gente a obrar del mismo modo en el futuro, no dio en este paso. Informó a los obreros de las demandas y su posición fue recogida por el ingeniero director de la construcción, Kramer,
en un informe completo que envió al magistrado con la solicitud de que el gobierno se declarara sobre el asunto. El negocio fue arreglado cuando se disolvió la Asociación de Albañiles por esa época. La razón más importante del semifeudalismo en Alemania y en las regiones más progresivas de Europa Oriental fue el método de transición del feudalismo al capitalismo en la agricultura. La agricultura era la base económica principal del feudalismo. Terratenientes y granjeros eran las clases principales de la sociedad feudal. Por una razón o por otra, las guerras de las dos rosas, la Revolución Inglesa de 1642, la Revolución Francesa de 1789, la inmensa mayoría de los señores feudales del campo desaparecieron en Inglaterra y en Francia. En su lugar estuvieron nuevos terratenientes con sus métodos económicos capitalistas. En otras palabras, campesinos proletarios. Pero en Alemania la transición fue lenta y dejó a los viejos señores feudales en posesión de su tierra y también en su situación en la administración del Estado y del ejército, de acuerdo con la costumbre feudal, y solo los llevó gradualmente a incitar la explotación de su tierra con métodos capitalistas. En estas circunstancias, los campesinos tenían libertad para abandonar su tierra, su pequeña parcela, o dejarla al propietario y marcharse de la ciudad, o se veían obligados a comprarla pagando las instalaciones al propietario, y por numerosos desembolsos feudales, tales como renta por la tierra y dinero en la forma de hilados, aves de corral, deberes de guardia, huevos barridos, limpieza de chimenea o duros trabajos adicionales, recogida de cosecha y otros pagos. Pero cuando el país era un semifeudal y los propietarios estaban a cargo de la administración nacional, entonces de un modo natural la pequeña burguesía, igual que los artesanos y comerciantes, encontraban apoyo en las autoridades semifeudales. En una ciudad de guarnición, con oficiales de enorme alcurnia, los zapateros, restauradores, guanteros y pequeños prestamistas veían en ello los pináculos de una sociedad con quienes podían conversar directamente. En las ciudades con tribunal había sastres, libreros y otros que tenían contacto directo con la vida social semifeudal. Si se tiene en cuenta el odio compartido por la nobleza feudal y los artesanos hacia sus competidores, los industriales y obreros, entonces el lazo que los unía no era solo la memoria de los buenos tiempos antiguos feudales, cuando todo el mundo tenía su lugar señalado. No, simplemente la relación de la pequeña burguesía con las autoridades semifeudales, no obstante, una relación económicamente dependiente con empleo, sino también la revolución común, bien fundada económicamente hablando, contra la nueva época, contra el capitalismo desnudo y el industrialismo. El elemento feudal era aún tan fuerte que a veces los obreros lo empleaban como arma contra los capitalistas. Encontramos obreros que incluso dirigían estos elementos feudales contra los capitalistas en distritos donde ya no había obligación de afiliarse al gremio, pero en los cuales el espíritu gremial se conservaba en forma de ciertas organizaciones de asistencia mutua específica. Cuando en 1845 se iba a introducir la maquinaria en los talleres berlineses de estampado, con métodos para estampar los colores en los paños, los empresarios eran partidarios de sustituir a los obreros especializados por aprendices. Los ceñidores tuvieron bastante fuerza para evitar esto, y los ministros, Bodelschwingh y Flottwell, escribían al rey el 11 de mayo de 1846. El mayor obstáculo parece consistir en el espíritu corporativo entre los estampadores, que los une y ha unido a cierto orgullo en la especialización que han adquirido. Solo por esto se puede esperar, por el hecho de que están intentando con métodos inadmisibles y todo género de triquiñuelas, persuadir a los que van a pasar a trabajar con máquinas, a petición de los dueños de la factoría, a que no lo hagan. El elemento feudal era tan fuerte que estratos sociales enteros que en Inglaterra y en Francia podían incluirse en la clase obrera en sentido amplio, han de ser excluidos en Alemania hasta 1850. Esto vale especialmente para los mineros, que, hay que admitirlo, tenían una disciplina de trabajo realmente una disciplina de vida, que recuerda a las condiciones feudales. Así había regiones, incluso en Prusia, en que los picadores menores de cierta edad solo podían casarse con permiso de las autoridades mineras. Larmer, por ejemplo,
informa sobre lo siguiente sobre el distrito de Mansfield. En las actas de la oficina minera de Eisleben del año 1828 se encuentra entre otros el siguiente informe. El aprendiz de minero Gottlieb Erdemeyer de Blankenheim, de 21 años y medio de edad, quien según su propia declaración ha dejado encinta a Amalie Kegel sin estar casado con ella, desea casarse con dicha mujer, y según ello, solicita la gracia real de la oficina minera para la licencia de matrimonio que necesita. Esta instancia no iba firmada por el mismo Erdemeyer, sino por 3 funcionarios. Sin embargo, la oficina minera tomó la siguiente solución. Por haber dejado encinta a Amalie Kegel sin estar casado con ella, el aprendiz de minero Gottlieb Erdemeyer de Blankenheim ha sido expulsado de la clase de aprendices mineros y condenado a conducir caballos, lo que se registra como suplemento al informe. No había nada que hacer acerca de la concesión de licencia de matrimonio. Entre tanto, no se puede olvidar que las estipulaciones legales, Código Civil General, permitían contraer matrimonio a todo hombre que había cumplido 18 años. Sin embargo, el departamento minero prusiano luchó enérgicamente para evitar que los mineros se casaran antes de los 24 años, como se había establecido en términos generales en la Constitución de la Asociación de Mineros. Pudieron llevar a cabo esta lucha con éxito, porque el Código Civil General concedía la oportunidad de prohibir un contrato de matrimonio si no estaban garantizados los ingresos necesarios para alimentar a una familia. No era difícil a las oficinas mineras presentar el testimonio, ya que los jóvenes mineros, por regla general, no llegaban a ser picadores hasta la edad de 24 años. Pero estudiemos los argumentos de unos cuantos funcionarios mineros prusianos sobre las cualificaciones y la necesidad de conceder una licencia de matrimonio a los mineros. La oficina minera de Rottenberg, en una carta fechada el 26 de septiembre de 1789, señala el punto de vista del que el no conceder licencias de matrimonio a mineros viejos imposibilitaba a los últimos casarse con mujeres jóvenes, porque éstas quedarían con los hijos como carga de la caja benéfica de los mineros, en caso de muerte del minero. Otras oficinas mineras opinaban que las licencias de matrimonio debían prepararse para salvar el orden, para evitar que la gente se casara joven y sin dinero, porque esto es lo que siempre se ha hecho. También porque la transferencia de mineros a otros distritos se complicaría, etcétera, etcétera. Los ministros responsables de los asuntos espirituales, educativos y médicos, del interior y también del comercio, industria y minas, adoptaron el siguiente punto de vista en un memorándum conjunto al rey de Prusia el 10 de mayo de 1833. La continuación de esta estipulación, esto es, la obtención de una licencia de matrimonio, es necesaria y deseable, no solo por razón de los ingresos indispensables para la caja de la beneficencia obrera, producidos de este modo, sino también desde el punto de vista policíaco, para conservar el registro de mineros en orden. Como siempre, la ley al servicio de los patrones para protegerlos a ellos de ti, trabajador, obrero, proletario. El 29 de enero de 1849, la oficina minera de Kamsdorf adoptaba la siguiente actitud. A causa de que la gente no llega a picador antes de los 24 años, no podría mantener con su paga una familia en su primer empleo, como mozos o aprendices de minero. Perderían su fuerza mediante una alimentación mala y escasa. No podrían desempeñar sus trabajos debidamente, y muriendo jóvenes, ellos y sus familias serían una carga para la caja de beneficencia obrera. A menudo esta disciplina de vida feudal era inseparable de la disciplina militar. Los jóvenes mineros y picadores y muchachos estaban obligados a llevar uniforme incluso para ir y volver del trabajo. Apenas se dieron instrucciones especiales sobre el aspecto del uniforme y prescripciones sobre el saludo que se diferenciaban muy poco de las ordenanzas del ejército. Dentro de la mina, continuaron empleando la frase simple, buena suerte. Fuera de ella, sin embargo, los mineros tenían que observar las reglas siguientes. Fuera del trabajo, todos los mineros y muchachos, tan pronto se encuentren a un funcionario de la mina, a quien pueden fácilmente identificar por su uniforme, que pasa por su lado, deben levantarse, o si pasean, mirarle a la cara saludándole al mismo tiempo con un buena suerte, quitarse toda la prenda de la cabeza que lleven, pero abstenerse completamente de otras formas de saludos tales como inclinarse. Sin embargo, no se quitarán el casco del uniforme, pero este solo puede usarse con uniforme completo de modelo correcto. Un hombre vestido de este modo
solo cuando encuentra a un funcionario de uniforme, debe volverse y mirarle de forma completamente militar, quedarse quieto hasta que el funcionario ha pasado. Tiny Dick. Así se explica a cada individuo cómo debe saludar a sus superiores. Los obreros también eran enseñados cómo debían saludar a sus jefes cuando se encontraban reunidos en grandes grupos. Al párrafo del apartado 3 de la orden se añadía: no se prohibirán las reuniones y grupos de conversación habituales que se reúnen en la calle y las puertas de las casas, especialmente los días de paga. Pero esto no debe conducir la omisión del saludo. En este caso, el miembro del grupo que ve primero a un funcionario que se acerca debe informar a sus compañeros, de manera que todos puedan saludarle de la forma prescrita en el apartado número 2. Además, los capataces e inspectores eran responsables del cumplimiento de estas ordenanzas. Los mineros más viejos, y de este modo, las autoridades empleaban esta medida para estimular el espíritu del cuerpo de los mineros. Todo esto no excluye el hecho de que esta disciplina era claramente una disciplina de compulsión y para los jóvenes de la mina una disciplina de banqueta. Cualquier infracción de las ordenanzas de saludo, la primera vez se castigaba con un descuento de la paga, de un groschen, y si se repetía, con descuentos y degradación, es decir, asignación de trabajo más duro y peor pagado. Los muchachos recibían en lugar de esto, de 4 a 6 latigazos con la cuerda. Con el fin de lograr un efecto terrorífico, los golpes se administraban en presencia de todo el personal, inmediatamente después de las oraciones y antes de bajar al pozo. A la tercera infracción, los medidos eran despedidos por periodos determinados o indefinidos. ¿Cuántas cosas se conseguían con estas medidas? Todos los mineros menores de 24 años podían ser pagados con jornales ínfimos, puesto que no se les permitía casarse, mientras que prohibiendo los matrimonios de mineros más viejos con mujeres jóvenes, se protegía la caja de beneficencia, evitándole pagar largas pensiones a las viudas. Al mismo tiempo, cada minero, cuando se casaba, tenía que contribuir con una gran suma a la caja para conseguir su licencia de matrimonio, ayudando así a conservarla llena. En cuanto a la disciplina militar, dio lugar a castigos arbitrarios e hizo posible, como diría Imerman, conseguir empleados ideales. Por otro lado, dividió a los obreros en obreros jóvenes y espías, seleccionados de entre los más viejos. Se puede ver cómo el semifeudalismo burocrático penetró tan profundamente en el proceso de producción que llegó a determinar la estructura de los grados operativos. Y en este caso, el resultado fue imposibilitar la inclusión de los mineros en el proletariado industrial moderno, durante el periodo de la Revolución Industrial hasta 1850. El elemento feudal era tan fuerte en la Alemania de esta época. En la Alemania de esta época, tampoco se puede incluir claramente a la clase trabajadora, a los obreros del campo. Tenemos noticias sobre un suceso en el campo inglés, ocurrido en 1830. Se trata de rotura de máquinas contra la introducción de maquinarias de trillar y huelgas en masa, siendo ahorcados 9 trabajadores y 450 enviados a las colonias. Estos son los obreros modernos a los que nos referimos. En Francia, donde el número de obreros en el campo era relativamente pequeño, podemos dudar si incluirlos en la clase trabajadora. En Alemania no cabe duda sobre su no inclusión. Los obreros campesinos de Alemania eran criados y labradores a sueldo, los últimos de los cuales poseían un pequeño trozo de tierra. Esto los vinculaba firmemente a la localidad y al terrateniente. Paul cita un memorándum de los jornaleros. En Wusterbarch, al rey de Prusia, del 23 de abril de 1848. En este memorándum se señalan que están sobrecargados de prestación obligatoria, de trabajo al señor de la finca y de otros trabajos manuales por su señor Whitnow, y que reciben poca paga teniendo excesivas horas de trabajo, porque tienen que trabajar desde las 6 de la mañana hasta la noche, y en verano, a veces incluso durante ella, cuando hay luna llena. La obligación de hacer todo esto es tan fuerte que si se rehúsan, viven con temor de recibir la orden de abandonar sus viviendas y dejar la aldea. Esto no quieren hacerlo, porque la mayoría han nacido y se han criado en ella. Los criados y criadas, sin embargo, vivían bajo obligaciones de un carácter completamente patriarcal, que permitían al amo castigar a la criada y prohibían al criado despedirse si no había servido su tiempo, que era de muchos años de duración.
También sujetaban a la gente joven que realizaba este trabajo, aun cuando no llevaran uniforme como los jóvenes mineros, a una disciplina que se diferenciaba poco de la practicada en la época feudal. Sobre los obreros de manufacturas en sus cuarteles, desde la comida hasta ir a la iglesia y casarse, todo estaba controlado por el Señor. En otras palabras, la clase obrera en Alemania durante el periodo que estudiamos era aún relativamente pequeña, ya que faltaban grupos enteros de obreros que en Inglaterra y Francia formaban parte de ella. Además, su desarrollo empezó 2 generaciones después que en Inglaterra y una generación después de Francia, porque los vínculos feudales importantes no desaparecieron hasta mucho después de 1805 y 1810. Quizás se pueda pensar que la clase obrera en Alemania también difería de las existentes en otros países, en que permanecía aislada de los estamentos similares, por ejemplo, de los artesanos menores, ya que estos continuaban litigados por muchos lazos feudales. Hasta cierto punto había una obligación puramente feudal de formar parte de un gremio, e ideológicamente estaban asociados con los estamentos semifeudales de las clases gobernantes. Pero no se puede hablar de esto. El artesanado y la clase obrera eran similares, pero no por las mismas razones que en Francia. Mientras que en Francia, la tradición revolucionaria unía a los pobres artesanos mecanizados con la clase trabajadora. En Alemania era al revés, porque aquí la atmósfera de semifeudalismo era causa de que la historia tuviera poco aliento. Para avanzar hacia una novedad, una parte considerable de la clase trabajadora vivía en la densa atmósfera del semifeudalismo que envolvía a todos los empleados, y estos no se consideraban como clase, hasta que la pobreza extrema y el empleo excesivo de poderes arbitrarios ocasionó movimientos que permitieron que cayese el velo de sus ojos. A finales de la época que estudiamos, existía claramente un proletariado arbitrario, pero en escala menor que en Francia. El número de auténticas familias proletarias era aún pequeño. Sin embargo, es enormemente grande aún la parte de familias trabajadoras en las que por lo menos algunos abuelos o una hermana, por lo menos por su matrimonio, y también los hijos, pertenecen a otras clases sociales, labradores o jornaleros que poseen alguna tierra, artesanos, criados o pequeños comerciantes. Continuemos. Los peones ferroviarios, en un país con una estructura de este género, hubo un grupo completamente aislado desde que apareció: los trabajadores de la construcción de los ferrocarriles. ¿Qué clase de trabajadores eran? H. Holtz, que los estudió de cerca, los describe así. La construcción de ferrocarriles fue una empresa grande y realmente importante realizada por muchos miles de obreros que limpiaron trincheras, construyeron terraplenes, hicieron saltar rocas y piedras, nivelaron, apisionaron, etc. Nunca antes de 1848 existieron en Alemania ejércitos tan gigantescos de obreros como en la construcción de ferrocarriles. En los tramos mayores trabajaban muchos millares. En el ferrocarril de Turingia existían hasta 15.000 trabajadores, aunque estos obreros en su mayor parte eran aún semiproletarios, y aunque se marchaban a sus aldeas en la época de la cosecha, o por lo menos durante el invierno, para trabajar en sus tierras o en la finca de su señor. En cualquier caso, cuando se construyeron los ferrocarriles, la gran burguesía estaba a un lado y enormes ejércitos de trabajadores al otro. Cuando se construía un ferrocarril acudían numerosos obreros de las proximidades, por ejemplo, jornaleros del campo, trabajadores domésticos del oficio textil, aprendices artesanos, obreros febriles parados. La mayor parte de los obreros empleados en una construcción del ferrocarril eran itinerantes. Con frecuencia venían de muy lejos y durante muchos años habían estado trasladándose de un tramo a otro, siempre que hubiera trabajo que hacer y dinero que ganar. Por vía de ejemplo, los obreros estacionarios de Silesia trabajaban ya en 1835 en el ferrocarril de Düsseldorf a Elberfeld. Por ello, los obreros de los ferrocarriles rompían en gran escala los estrechos límites erigidos por el sistema alemán de pequeños estados. Aquí, entre los obreros del ferrocarril, empezó a ser una realidad la unidad proletaria,
extendiéndose más allá de las fronteras de los estados alemanes, individuales, e incluso más allá de las fronteras de la Alemania misma. En su mayoría, los obreros, como los mineros, vivían una vida social primitiva, aislados del resto de la comunidad, a menudo todos juntos, en barracas construidas deprisa, y estaban unidos frente a las inclemencias del tiempo y el látigo del capataz, llamado amo del grupo, y quien, como contratista de la comunidad, era responsable del trabajo de las cuadrillas formadas por 100 a 120 trabajadores. Por muchos motivos nos viene a la memoria el salvaje oeste de las ciudades auríferas de la plata o del cobre, que tan pronto aparecían como desaparecían con sus hordas de prostitutas, garitos, pendencias y asaltos de bancos. En Alemania, una ciudad de este tipo avanzaba lentamente a lo largo de la vida férrea. Su existencia era aún menos segura, y por tanto, la gente era aún más desplazada. Al mismo tiempo, este género de trabajo y estilo de vida contrastaba con la existencia semifeudal de tantos otros trabajadores. Producía novedad, independencia y espíritu de empresa. Podía decirse que producía condiciones auténticas y puras dentro de la producción, sin contacto con la miseria y la dureza dejadas atrás del pasado. Los restos de la comida de ayer en la perspectiva de la historia. Su ideología también maduró más rápidamente. Wilhelm Wolff mantuvo conversaciones con algunos y escribió un informe en el periódico en Avant. Observaba que estaba muy asombrado al conocer claramente nuestra situación social, los orígenes de esa situación y el principio de un nuevo orden de cosas, y a continuación citaba a los trabajadores del ferrocarril. Oh, perro, está bien caliente, como yo. Mientras trabajamos aquí, es verdad que ganamos nuestra vida, pero nos damos cuenta perfecta que estamos matándonos para las clases adineradas. Estas hacen un buen negocio con el sudor de nuestras frentes. Cuando la vida queda puesta, podemos volver al lugar de donde vinimos. Si estamos enfermos o débiles, podemos ponernos a comer patatas, si las tenemos, o morirnos en el estiércol. Esto es lo que los ricos se ocupan de nosotros. Pero esto tiene una ventaja para nosotros. Nos hemos reunido a millares, nos hemos conocido unos a otros, y con el largo trato, la mayoría de nosotros se ha hecho más sensibles. Se quedan entre nosotros pocos que siguen creyendo en las antiguas travesuras. Ahora tenemos, maldito, el respeto a los importantes y a los ricos. Lo que ni siquiera nos atrevíamos a pensar en la pobreza de nuestras casas, lo decimos ahora en voz alta entre nosotros. Esto es, que somos los auténticos conservadores de la riqueza. Y solo tenemos que negarnos a trabajar para que se vean obligados a pedirnos su trozo de pan, o morirse de hambre a menos que trabajen ellos. Pueden pensar que si los tejedores se hubieran mantenido más tiempo, pronto surgiría el descontento entre nosotros. La causa de los tejedores es en el fondo nuestra propia causa, y como hay 20.000 de nosotros trabajando en el ferrocarril de Silesia, ciertamente también tendremos algo que decir. Los tejedores aludidos eran tejedores domésticos, que se levantaron contra los proletarios de manufacturas en 1844. Estos tejedores vivían en la pobreza más terrible. Gerhard Hauptmann les dedicó más tarde una obra de teatro, y toda una serie de novelistas contemporáneos describieron su situación. Lo mismo que Wolff destacaba la madurez ideológica de los obreros del ferrocarril, Marx alababa el conocimiento que tenían de las condiciones sociales. Qué extraño y no clásico país era Alemania de los años 40 del siglo XIX, en la que los obreros del ferrocarril y los tejedores domésticos que trabajaban sin maquinaria constituían la vanguardia ideológica de la clase obrera. Al final yo creo que algo que hemos dicho varias veces en este proyecto de resistencia cultural es eso, ¿no? Todo pasa para que pase lo que tenga que pasar. Y pues así las cosas, güey. Yo creo que Alemania es un fenómeno muy interesante de estudiar. Y lo que me parece más interesante es cómo, siendo el país que se sumó al último a esta nueva etapa de explotación humana, a la revolución industrial, y cómo fue posible que años después, literal, güey, años después, o sea, ni siquiera, no crean que pasó mucho tiempo, güey, o sea, todo esto estaba pasando a finales de los 1800, y si a alguno de ustedes le gusta la historia, sabe perfectamente cuándo empezaron las guerras. Entonces,
A mí eso es lo que me parece muy interesante y lo que me gustaría como estudiar o profundizar de Alemania, ¿no? Como siendo un país como tan complejo, o más bien, cómo este tipo de cosas tan complejas le permitieron convertirse en el país que es hoy, a pesar de la historia, una vez más, tan compleja que tiene, ¿no? O tan interesante que tiene. A mí la verdad Adolfo me cae muy bien. Otros países, otros tiempos, otros tipos. Eso sí, paréntesis, no creo ni digo que Adolfo sea lo único que ha hecho Alemania, pero pues es de los culeros más populares. Otros países, otros tiempos, otros tipos. Si añadimos a los países estudiados, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Austria, Moravia, Hungría y parte de la Italia meridional, habremos incluido todo el grupo de países en los que tuvo lugar lo que llamamos revolución industrial. Y en ninguno de estos países, o partes de países que hemos añadido a la lista, existió una evolución que difiera notoriamente de los ejemplos ya dados. Aunque no podemos hablar de una revolución industrial del tipo que existió en los 4 países arriba estudiados. No obstante, es evidente que se formó una clase obrera en países como Rusia, Australia e India, para nombrar 3, cada uno de los cuales tuvo un desarrollo completamente distinto de los demás. Rusia. Tomemos una de las muchas historias de Rusia escritas en los últimos 30 años y leamos la situación ahí existente, a principios del siglo XX. A principios del siglo XX, el sistema imperialista ya se había extendido por todo el mundo. En Rusia, el capitalismo se desarrolló y creció hasta ser imperialismo exactamente igual. Pero el imperialismo en Rusia tuvo un carácter muy especial. Lenin y Stalin le llamaron imperialismo militarista feudal. Tal imperialismo es el que tiene todos los rasgos del sistema imperialista: aumento en la concentración de producción, formación de monopolios, explotación del capital, exportación de capital, unión del capital bancario con el capital industrial, lucha por la división y nueva distribución de las áreas mundiales y una agudización de diferencias de clase. De aquí que el imperialismo militarista feudal en Rusia formará parte del sistema imperialista mundial. ¿Y cuántas veces no has leído tú en tus libros de historia que Stalin y Lenin eran comunistas? El rasgo especial del imperialismo en Rusia, en la Rusia zarista, fue que formaban parte de él innumerables restos feudales. Restos de servidumbre se habían conservado en la industria y la agricultura, y afectaron tanto al desarrollo de las clases individuales como al de toda la organización social y nacional de Rusia en el siglo XX. Observamos también una mezcla de condiciones semifeudales con los métodos monopolísticos más al día. Los obreros en los talleres, Putilov, o en las filiales de la Siemens, eran naturalmente obreros como los que encontramos por la misma época en Berlín, en París o en Londres, que quizá trabajaban algunas horas más que en Occidente, que estaban algo peor pagados, pero completamente distintos, y gozando de condiciones de trabajo muchísimo mejores que los obreros de Inglaterra, Nueva Inglaterra, Francia o Prusia hacia 1840. En comparación, verdaderos gigantes intelectuales en su madurez ideológica. Alguien podría preguntarse por qué los mencionamos en este libro. Sin embargo, hay que mencionarlos, como contemporáneos de otros obreros que trabajaban en condiciones exactamente iguales a las existentes en Inglaterra 100 años antes, como contemporáneos de los obreros rusos que acudían en hordas desde el campo para construir la mano de obra de la industria en alguna ciudad provincial, y que estaban empezando a formarse una clase obrera, tan inmaturos como los obreros de 1820 en Alemania, y quizá incluso trabajando con las máquinas del tipo empleado por los tatarabuelos de otros obreros empleados en Occidente. En otras palabras, tenemos en Rusia una colección heterogénea de grupos de obreros en un estado de desarrollo nacional, como clase de un tipo completamente distinto a los de Europa Occidental y Central durante la Revolución Industrial. Tenemos una colección heterogénea de tipos empleados que corresponde a lo que surgiría si miramos por un telescopio y condenáramos distintos estadios de la evolución de la clase obrera en Europa Occidental. Es decir, tenemos una yuxtaposición y con cierta frecuencia una conjunción de obreros en la misma ciudad que trabajaban 16 horas al día con productividad limitada, en su mayor parte analfabetos y a gran distancia de la organización sindical, pero dispuestos a destruir máquinas, y obreros que solo trabajaban 10 horas al día con la maquinaria más moderna, no solo organizados en sindicatos, sino también políticamente,
que leían, con su afán diario, todos los días. Y además, ahora tratamos de una actitud que era naturalmente imposible en la época de la Revolución Francesa. Estos obreros pensaban, quizá, que sería bueno familiarizar a los obreros empleados en condiciones similares a las de la Revolución Industrial, con las ideas modernas del movimiento obrero socialista, y ganarlos para el socialismo. O también, y esto pudo suceder también, llenos de desprecio para los trabajadores, empleados en condiciones atrasadas, mirándonos con altivez y despreciándolos como compañeros de lucha. Estas sugerencias de la situación básicamente distinta en que se encontraba una clase obrera en la Rusia zarista, bastaban para demostrar que tratamos aquí de una evolución que no puede compararse con la discutida en las páginas anteriores. La neta, aunque le cague al mundo occidental, los rusos siempre han tenido otro nivel mental, güey. Siempre. Desde que eran el Imperio Rus, desde que alguna vez han escuchado hablar de Tartaria. Entonces, yo creo que ellos, de la mano, o sea, por ejemplo, hay varias historias, ¿no? Al final la historia la cuenta el que gana, güey. Pero siento que hay gente que tiene la historia verdadera escondida por algún lado. Unos de ellos, por ejemplo, tienen que ser definitivamente nuestras culturas ancestrales. Cualquier persona de aquí que sea otomí o que tenga familiares otomís, güey, yo estoy seguro que ustedes tienen la historia guardada, güey. Porque estos fueron de los pueblos que jamás se pudieron colonizar. Los rusos también tienen otra historia, güey. Los rusos tienen otra versión de la historia a la que nos hicieron tragarnos, con la que nos adoctrinaron del lado occidental del mundo. Y estaría bastante interesante poder abrirle la puerta a este tipo de cosas. Y es de lo que habla el autor, de cómo la sociedad obrera rusa desde al principio tenía otra ideología, tenía otra forma de pensar, y desafortunadamente, como es un autor pues alemán, entiendo la verdad, guiño guiño, por qué no haya querido hacer un análisis más profundo de Rusia. Australia. Ocupémonos ahora de Australia. La colonización no empezó hasta 1788, cuando algunos millares de hombres fueron transportados a la bahía de Sydney, al mando del capitán Phillip, hacia mediados del siglo XIX. La población contaba unos 400.000, a los que hay que añadir un número desconocido de indígenas. En el primer periodo de la colonización de Australia, la población blanca constaba principalmente de condenados, como en todas las colonias, la mayoría de los cuales eran criminales, a diferencia de los colonos en las colonias americanas de Inglaterra durante los siglos XVII y XIX. La mayoría habían sido condenados a 7 años de servidumbre penal, en muchos casos por delitos sin importancia, y algunos ya habían cumplido parte de sus penas en Inglaterra, de modo que en poco tiempo, la mayoría de la población constaba de gente libre, frecuentemente después de algún tiempo de pena. Muchos de estos antiguos condenados rápidamente se ocupaban de profesiones regulares e incluso respetables, y en los primeros tiempos del gobierno colonial tendía a utilizar a estos emancipados contra los colonos arrogantes, que siempre habían sido libres, dándoles un trato preferente. Como no existía monopolio del suelo, puesto que la ausencia de industria era causa de que el movimiento profesional fuera extraordinariamente fuerte, nos encontramos hasta bien entrada la primera mitad del siglo XIX con una sociedad en Australia en la que se daban los comienzos de una formación de clase y en la caracterización de las mismas. Naturalmente, los funcionarios enviados para gobernar pertenecían a una clase en Inglaterra, que era la misma que los capitalistas ingleses que hacían inversiones en Australia. Pero no puede hablarse de una división de clases fijas tal como se encuentra bajo el capitalismo. Y naturalmente, no existían clases dentro de las divisiones sociales progresivas. Por supuesto, Australia no era hacia 1850 una sociedad sin clases en el sentido de que no existiera un fundamento en que fundamentarlas. Más bien, diremos que los fundamentos no estaban dispuestos aún para las clases bien definidas, debido a un gran número de circunstancias históricas especiales. Aquí existía un país bajo el control capitalista, en el que durante 60 años no pudieron formarse clases, dado que toda la evolución más sólida era impedida por una extraordinaria movilidad en todas direcciones. Y después,
hacia mediados del siglo, empezaron los descubrimientos del cobre y del oro. Cuando se descubrió el oro por primera vez, casi todos los hombres corrieron a los campos auríferos, y prácticamente no se necesitaba capital alguno para sacar el oro. Tantos hombres acudieron a los campos auríferos, incluyendo funcionarios y policías, que la Melbourne de 1851 se describe con razón como una ciudad de mujeres y niños. En otras partes, la situación era similar. Dondequiera que se descubría un rico campo aurífero, todo el mundo podía, al principio, ir a extraer el oro, porque éste estaba a la mano para recogerlo. Pero este método de recoger el oro pronto se acabó. Se hicieron necesarias auténticas operaciones de minería, y eso significaba que el hombre pequeño se encontraba en una posición desesperada, y que ahora solo el capitalista con máquinas y herramientas podía explotar el campo aurífero en cuestión. Murphy observaba que "the miner replaced the digger", el minero reemplazó al escarbador. Realmente se podía pensar en relacionar la formación de clases definidas con la aparición de una clase con grandes capitalistas mineros. Pero este fue un largo proceso. Por lo menos hasta 1870, millares de gente que hasta entonces habían sido obreros ordinarios, tenían miles de libras en el banco a fines del año gracias a los campos auríferos o de cobre. Por vía de ejemplo, los 86 cuentacorrientistas de la South Australian Mining Association, mina de cobre de Burra Burra, se distribuían así. Los 86 cuentacorrientistas de la Asociación Minera del Sur de Australia se distribuían así. Y era una mina de cobre, imagínate, ni siquiera oro. 18 terratenientes con un capital de 3.850, 11 comerciantes con 1.935, 11 profesionales con 765, 10 gentlemen con 1.980, 10 artesanos con 115, 8 granjeros con 695, 8 almacenistas con 1.865, 5 rematadores 635, 4 fabricantes 510. Y muchos de estos tenían que rascar hasta el último chelín para poder comprar una participación, cuyo valor aumentaba 6 veces en muy pocas semanas y 20 veces en muy pocos años. Aparte de los dividendos anuales, que muchas veces eran de varios cientos por cien, un país que durante un siglo ofreció características sociales y tendencias tan asombrosas, naturalmente ofreció una resistencia considerable a toda clasificación sociológica con categorías típicas de los países capitalistas europeos. Esta situación continuó hasta finales del siglo XIX, cuando en una grave crisis económica se apartó de todas estas particularidades sociológicas y empezó a desarrollarse de una manera fácilmente comprensible, pero en categorías asociadas al capitalismo monopolista. Pero una vez que se formó la clase obrera, con una gran lentitud, un proletariado que solo era hereditario a una escala muy reducida, las condiciones en las que se desarrolló este proceso eran completamente distintas de las de los 4 países anteriormente estudiados. La jornada de 8 horas era norma general, se instalaron máquinas modernas, y estas eran acondicionadas principalmente por hombres, no en primer lugar por mujeres y apenas por niños. Realmente fue un tipo de desarrollo de clase obrera completamente distinto de los de Inglaterra, Alemania, Francia o los Estados Unidos. Ahí sí, la verdad, no te sabría decir, güey. Conozco muy poco sobre los australianos, y los australianos que conozco son puros surfer, güey. Entonces, es como decir que conoces a puras güeras. O sea... India. Dirijamos ahora nuestra atención hacia la India, que también es un país fundamentalmente distinto. Consideremos, en primer lugar, las condiciones de vida de las ciudades indias en los años de entreguerras. Una delegación oficial de los sindicatos ingleses informaba: hemos visitado los barrios obreros, donde quiera que estuvimos, y si no los hubiéramos visto no podríamos creer que existieran tales infiernos. Hay un grupo de casas en fila, cuyo propietario recibe del inquilino cada vivienda 4 chelines y 6 peniques de renta al mes. Cada casa, que consta de una habitación oscura, empleada para todo, vivienda, cocina y dormitorio, tiene 9 pies por 9, con muros de adobe y tejado con tejas sueltas. Y enfrente, un pequeño arrimo, abierto,
una de cuyas esquinas se emplea como letrina. No hay ventilación en la vivienda excepto por el tejado roto, la que llega por la entrada cuando la puerta está abierta. Fuera de la vivienda hay un largo y estrecho canal que recibe toda clase de residuos y donde abundan las moscas y otros insectos. Fuera de las casas, en el borde de cada franca del terreno situado entre hileras, se ven agujeros de aguas residuales que en algunos lugares están cegados con desperdicios, escombros y otras inmundicias que producen un olor repelente en extremo. Ni qué decir tiene que estos pozos con frecuencia se emplean, especialmente por los niños, para otros fines. El amontonamiento de viviendas y las condiciones antihigiénicas que predominan en casi todas partes demuestran la falta de cuidado por parte de las autoridades en sus obligaciones más obvias. Paréntesis cultural. Número 1. India era una colonia inglesa en este momento. Número 2. Esto que acabamos de leer era la forma en la que se hacían las casas. ¿En dónde creen? En Inglaterra. Para muestra un botón. Busquen la peste negra y vean las que en teoría la gente piensa que fueron las causas. Dios no cuenta en este canal, ya saben. Menos el europeo. Entonces, esto que acabamos de leer es un reflejo de cómo se vivía también en Europa, güey. Nada más que, obviamente, un hombre blanco no te lo va a escribir, güey. De hecho, las condiciones de vida eran a veces tan malas que en la estación cálida los obreros tenían que abandonar sus guaridas y salir de la ciudad simplemente para no morir. Se veían obligados a ir al campo a pedir limosna o trasladarse a las chozas campesinas ya superpobladas de sus parientes. El informe de la International Labour Office menciona épocas en que los obreros se ven obligados a abandonar sus casas improvisadas en algunos centros industriales durante las estaciones de calor fuerte o de epidemias. Aún hay una gran parte de obreros en la India. Solo están empleados ocasionalmente como obreros industriales. Parte del año vuelven al campo, donde forman una sección de lo que se llama desempleo latente. A este respecto, véase también la tabla 12. Las razones dadas para el absentismo son enfermedad, accidentes, fiestas sociales y religiosas, visitas a las aldeas donde viven sus familiares, etc. Se puede imaginar la dificultad de mantener una industria, y más particularmente la producción de una forma ordenada. Las principales razones de esta situación han de encontrarse en las lamentables condiciones de trabajo y nivel de vida general de los empleados. No puede hablarse aquí de la clase obrera a pleno empleo, y no nos referimos a las interrupciones de trabajo por desempleo, como en Europa o en los Estados Unidos. Otro aspecto de la situación es este. En su libro sobre el movimiento de jornales industriales en la India, publicado en 1955, R. Saig incluye las cifras que figuran en la tabla 13. En Bombay, los engrasadores ganaban los sueldos más altos y los afiliadores casi 2/5 menos. En Ahmedabad, el afiliador es mejor pagado y los jornales del engrasador son casi 2/5 más bajos. En Uttar Pradesh, los afiliadores y ajustadores se pagan lo mismo. En Madhya Pradesh, el afiliador gana 5 veces más que un ajustador. En Madras ganan lo mismo los engrasadores que los ajustadores. En Bombay, los engrasadores se pagan 2 veces más que los ajustadores. Pero mientras en Bombay, afiliadores y ajustadores ganan aproximadamente lo mismo, son los engrasadores y ajustadores quienes tienen el mejor sueldo en Madras. De esto se deduce que en la India en esta época no puede hablarse de un mercado nacional de trabajo, como durante la Revolución Industrial en Europa, un mercado en el que se vende el trabajo a un precio nacional. Hubo una época en que se introdujeron en todo el país escalas de sueldos cuidadosamente calculados y graduados con precisión y equidad, en todos los talleres modernos. Sin embargo, en esas industrias hubo muchos obreros que volvían de vez en cuando a su región para pasar ahí algún tiempo, mal alimentados, pero en una atmósfera mejor, y lejos de las duras condiciones del trabajo de la ciudad. Rusia bajo el zarismo, Australia durante los primeros 100 años de su existencia, la India, ayer y hoy. Qué diferentes y qué particulares eran las circunstancias en que se formó una clase obrera, y cuán diferentes eran no solo entre sí, sino de las condiciones que predominaban en Europa y América, en la época de la Revolución Industrial. Fíjate que si algo me parece interesante notar de este capítulo o de esta parte de la India es cómo podemos ver la concepción
europea de un país tan pequeño, güey, que no podía comprender cómo en una región tan grande como lo es la India, güey. O sea, yo creo que en la India podríamos meter también a toda Europa, güey. Entonces estos vergas no entendían cómo en Alemania en todos lados se pagaba lo mismo. En Francia en todos lados se pagaba lo mismo. Pues claro, güey, sus países son una colonia de mi país y yo soy mexicano, güey. Por supuesto que en la India sus países, güey, son un pinche campo agrario, ¿sí me entiendes? Entonces, este tipo de choques culturales es lo que nos ha ido llevando a ser el tipo de humanidad que somos. Claro, y que no nos gusta la historia y nos encanta repetir. En fin. Historiografía de los orígenes de la clase obrera. En un estudio sobre la historia del muestreo en las estadísticas oficiales, Kenesey observa: las primeras investigaciones sobre las condiciones de vida de las familias se hicieron probablemente en Inglaterra, donde las relaciones de producción capitalistas crearon una nueva clase que fue denominada por los científicos contemporáneos con los términos de pobre y trabajadora como sinónimos. Eso se afirma abiertamente en el título del libro de Sir Frederick Morton Erden, publicado en Londres en 1797, The State of the Poor, or a History of the Labouring Classes in England from the Conquest to the present period, with particular reference to their housing conditions concerning food, clothing, heating, lodging, etc. El estado del pobre, o la historia de las clases trabajadoras en Inglaterra, desde la conquista hasta el presente, periodos con particular referencia a su vivienda, a sus condiciones de vivienda, comida, vestido, calentamiento y habitación. Estas primeras investigaciones fueron seguidas de otras hacia 1790, tanto en Inglaterra como en el continente. A esto añade Kenesey una nota al pie de página. Hoy en día la gente no entiende del todo que no solo las investigaciones sobre las condiciones de vida de las familias, sino también las estadísticas socioeconómicas europeas, tienen en general su origen en los problemas sociales del siglo XIX, especialmente en relación con la situación de la clase obrera. La fundación de las conocidas sociedades estadísticas en Inglaterra, hacia 1830, también tuvo lugar con el fin de tratar estos problemas. Como dice H. Westergaard, con todo detalle, puede haber muchas razones para la fundación de estas sociedades, pero lo más importante parece haber sido un interés por los problemas sociales. Querían conocer toda la verdad sobre la situación de las clases pobres de la sociedad. La Cornwall Polytechnic Society afirmaba lo siguiente. La Sociedad Politécnica de Cornwall afirmaba lo siguiente. La atención pública se ha concentrado con más intensidad que nunca en la depauperación física y moral de las clases más pobres de la capital y de otras muchas ciudades. La Sociedad Estadística de Glasgow consideraba su tarea: reúne hechos, ordenarlos y publicarlos para mostrar la situación y perspectivas futuras de la humanidad, con el fin de conseguir mejoras. Junto a una masa de literatura política, científica y popular, existían numerosas novelas que trataban de todas las clases de la sociedad. Marx observaba en un artículo sobre la burguesía inglesa, en el New York Daily Tribune, del 1 de agosto de 1854. La brillante compañía de novelistas ingleses de nuestro tiempo, cuyas páginas vivas y elocuentes enseñan más verdades políticas y sociales al mundo, que han sido reveladas en las palabras de todos los políticos profesionales, periodistas, políticos y moralistas juntos. Ha descrito todos los estratos de la burguesía, desde el más aristócrata gentleman y poseedor del papel del Estado que considera toda clase de negocios como cosa familiar, hasta el pequeño tendero y pasante de abogado, como los han retratado Dickens, Thackeray, Miss Bronte y Miss Gaskell, llenos de ignorancia, de hipocresía, de pequeña tiranía, de arrogancia, y esta condena va reforzada por el mundo civilizado con el epigrama condenatorio con que se fustiga a esta clase: servir con los superiores, tiránica con los inferiores. Pito chico. Ay, güey, perdón.
Si esto es lo que Marx dice, nosotros podemos añadir que, por otra parte, a estas novelas no faltan empleados, es decir, la clase obrera. Además, el gobierno inglés, el único en el mundo que lo hizo, añadió una serie inacabable de informes parlamentarios que, con un material riquísimo, permitieron una visión profunda y detallada de sus condiciones. Por la misma época, entre 1830 y 1848, apareció en Francia un diluvio de literatura, reunida por representantes de la burguesía y pequeña burguesía, que trataba del ruinoso estado de los obreros. Esta rama desheredada de la familia humana, economistas cristianos como J. M. Gerando, de la beneficencia pública, Morongues, de la miseria de Souviers y de Pauperissime, y A. Villeneuve-Bargemont, Economie politique chrétienne, escribieron sobre la pobreza de los empleados. Pierre Lux declaraba: antes de la revolución de 1789, un obrero ganaba en 6 días lo que hoy gana en 7. Dupont White describía la situación de los trabajadores así: no tienen propiedad alguna, sus vidas se hacen cada vez más cortas, su alimento cada vez peor, toda su estirpe y su moral desaparece. La Academia de Ciencias Morales y Políticas otorgó un premio en 1840 a Ellen der Arbeitender Klassen in England und Frankreich, cuando Villerme, doctor en medicina, ya se había lanzado sus investigaciones sobre la situación de los obreros franceses, de acuerdo con el deseo expreso en esta misma academia. Ya hemos citado estas investigaciones. En 1848, 8 años después de la publicación de las obras de Villerme y Buret, el viejo Blanqui recibió una comisión de la misma academia para investigar la situación de los obreros. Esta investigación apareció en París en 1849, bajo el título Des classes ouvrières en France pendant l'année 1848. Todos deseaban reformas con el fin de evitar una revolución. Todos, tanto los filántropos humanos, no políticos, de Percovin, predicaba la filantropía universale, como los conservadores declarados como Villerme y el viejo Blanqui estaban al otro lado de las barricadas. Lo que Naudet decía de la obra de Villerme puede aplicarse a todos ellos: una lucha en la derecha para defender a la sociedad de la amenaza del socialismo. Una mayor difusión de literatura en Alemania durante los años anteriores a la revolución de 1848 que en cualquier otro país debemos una profusión literaria, no principalmente a los obreros o miembros de la pequeña burguesía, sino a los representantes de la clase media y de la aristocracia baja. Esto solo tiene una explicación: el hecho de que la cuestión social en Alemania era puesta a la orden del día por la historia bajo las condiciones sociales que eran determinadas por el conflicto entre las clases medias y la aristocracia. Esta última estaba representada por los Junkers semifeudales, la corte semifeudal y la burocracia semifeudal, y el pequeño burgués con mentalidad feudal, y no ante todo por el antagonismo entre el capital y el trabajo. A estas circunstancias, y solo en ellas, pudo la burguesía dar testimonio del empobrecimiento del proletariado industrial en numerosas publicaciones, y del mismo modo que los Junkers, que controlaban y denominaban a los obreros industriales mediante el poder estatal, podían escribir sobre el empobrecimiento de los obreros industriales como resultado del crecimiento del capital industrial. La clase media podía, abierta o veladamente, echar la culpa de la situación de la aristocracia gobernante, mientras que esta última atribuía la responsabilidad de la pobreza y miseria de los obreros a los capitalistas que los explotaban. Fue posible librar esta batalla con un noble fervor tan intenso porque la burguesía sufría con frecuencia escasez de obreros a causa de las restricciones feudales, mientras que la aristocracia semifeudal temía la huida constante de trabajadores a manos de las clases medias industriales. Esto significa que los que estaban en el centro de la cuestión social, incluyendo tanto al proletariado como a los campesinos a punto de unírsele, junto con sus hijos que trabajaban como criados, eran tema del mayor interés para la clase media, y la aristocracia igualmente, por razones completamente opuestas. A esta literatura se añaden obras de ficción que tratan de la situación de los tejedores, como Das Engelchen de R. Prutz y Eisengold und Geist y Weißes Klaven oder die de Ernst Wilcom. Perdónenme, güey, no hablo slavic.
La literatura contemporánea en los Estados Unidos fue más pobre que en Europa Central y Occidental. Qué raro, porque la situación ahí era muy distinta, pero sería ir demasiado lejos decir que es pobre. Ninguna de estas obras da un análisis preciso de la aparición de la clase obrera. Muchas describen el fenómeno de su emergencia con asombro o espanto, y no pocas incluso dan razones, pero ninguna se concentra sobre el proceso real de su evolución. Podemos aprender mucho acerca de nuestro tema de la literatura contemporánea, pero esto implica una investigación. Se da alguna información en observaciones de pasada que a menudo se ocultan en cláusulas subordinadas o incluso en notas a pie de página. Igualmente hay referencias importantes en libros de temas completamente distintos, como autobiografías, libros de viajes, diarios, correspondencia de negocios. El tema principal de la mayoría de los documentos políticos sociales es la situación de los obreros, la miseria de sus vidas y maneras posibles de mejorar las circunstancias del proletariado, o incluso la supresión del mismo. Suprimir el proletariado significa reducirlo a la penuria. Tal enfoque del problema en este sentido incluye toda cuestión de un análisis de clase. Ninguna obra de significación dedicada a los problemas de la revolución industrial apareció en Inglaterra durante mucho tiempo después de estos escritos contemporáneos, hasta que Toynbee publicó una obra histórica, Lectures on the Industrial Revolution of the 18th Century in England, Lecturas de la Revolución Industrial en el siglo XVIII en Inglaterra, en la que se trata, de manera completamente realista, la evolución económica y social de la Revolución Industrial, que aún se puede leer hoy perfectamente. Durante 40 años hasta la publicación de The Rise of Modern Industry, el levantamiento de la industria moderna, de los Hammonds en 1925, se publicaron un número de obras importantes basadas en los conceptos de Toynbee, especialmente en Inglaterra, que nos ofrecen notable diferencia entre las ideas de los contemporáneos distinguidos de la Revolución Industrial. En 1926, con Una historia económica de la Inglaterra moderna, de John Clapham, la clase media desarrolló un nuevo concepto de la revolución industrial. Se dio la teoría de que las descripciones pasadas habían considerado con demasiado pesimismo aquella época y las consecuencias de la introducción de la maquinaria sobre el proletariado, que no se podía hablar de un empeoramiento radical de la situación de los obreros durante la revolución industrial y que esta era una afirmación sin base en los hechos, hecha por los marxistas sentimentales de la clase media. Muchos investigadores ingleses, incluidos T.S. Ashton y sus seguidores, han trabajado sobre la base de esta hipótesis en sus obras recientes, y aunque no se han acabado los seguidores de Toynbee, los Webbs y los Hammonds están sin embargo en minoría en el mundo occidental de nuestros días. La literatura marxista sobre la revolución industrial data de la obra de Friedrich Engels, La situación de las clases obreras en Inglaterra. Es verdad que esta obra describe la situación durante una época en algo posterior, es decir, el final de la revolución industrial, pero abunda en comentarios importantes sobre los problemas planteados por la revolución industrial, aplicables a cualquier momento de la misma. Estas observaciones de Engels y sus observaciones posteriores en Anti-Düring, junto con los resultados de las investigaciones de Marx y sus análisis que encontramos en El Capital, echaron los fundamentos de la confección marxista de la revolución industrial. Durante el siglo siguiente no apareció ningún libro marxista que trate específicamente de la revolución industrial, y todo lo que se dice en los libros que tratan de otros temas generales sobre la revolución industrial no superó las afirmaciones de Marx y Engels. Vamos a tomar cada vez que digan revolución industrial. Hubo una excepción importante. El libro VI, que no sé si sea 5.1, Lenin, El desarrollo del capitalismo en Rusia. Sin embargo, el hecho de que casi la mitad del libro se ocupa en cuestiones de agricultura demuestra que Lenin no dedicó mayor parte de la obra, ni capítulos especiales de ella, a las cuestiones relacionadas con la revolución industrial. De hecho, no aparecen en ella las palabras revolución industrial. Fueron dos. Solo a partir de los años 50 de este siglo, cuando los historiadores de países socialistas tuvieron más tiempo para dedicar su atención hacia la primitiva historia económica de sus países,
empezó a cambiar la situación. Por supuesto, es imposible especificar la fecha exacta de estos cambios, porque eran hasta cierto punto parte del clima social, y fueron redactados de un modo efectivo por primera vez, casi accidentalmente, en un discurso, un panfleto o en el capítulo de un libro. Solo en este sentido podemos fechar el cambio en la concepción de la clase media acerca de la revolución industrial, a partir del libro de Clapman arriba citado. Igualmente se puede datar el comienzo de un estudio intensivo de este problema de la revolución industrial en países del campo socialista a partir de obras aparecidas a principios de los años 50 de este siglo, de Gyula, Lederer y B. Sándor, Hungría, Klima y Puls en Checoslovaquia, W. Kula, Polonia. Finalmente, a partir de un discurso de Kuczynski, a principios de mayo de 1956 en el Instituto de Historia de la Academia Polaca de Ciencias en Varsovia, sobre la revolución industrial en Inglaterra y Alemania. Ya me perdí. La novedad de la conferencia de Kuczynski y la interpretación resultante de la revolución industrial es una clara distinción entre la forma clásica en Inglaterra y las características especiales de la forma europea central y oriental, que se relacionan con la llamada forma prusiana de desarrollo agrícola de Lenin. Con la importante obra de Toynbee comenzó un análisis más serio de la estructura de las clases trabajadoras. El último trabajo importante para nuestro problema apareció en 1963 con el título específico The Making of the English Working Class, la aparición o la hechura de la clase trabajadora inglesa, de E.P. Thompson. Difícilmente ningún otro tema de la historia social humana ha producido una literatura que haya parecido tal masa de valiosos ensayos procedentes de todas las clases y rangos de la sociedad, por no mencionar las obras fracasadas. De este modo, los marxistas aún citan a un gran número de escritos de la clase media, y con razón, como lo hacían hace 100 años, y viceversa. Los miembros de la clase media citan a los marxistas. Con todo, existe un tipo curioso de relación de clase que se observa en la literatura. Es verdad que hay numerosos análisis sociales, con más o menos éxito, en los que el autor ha sido captado intelectualmente por el tema de su investigación, a despecho en su punto de vista particular. Pero no existe una obra sobre la aparición y condición de la clase trabajadora que no haya sufrido un fracaso científico, si el autor no sintió simpatía hacia esa clase. En el infierno de Dante hay regiones habitadas por los más miserables gusanos humanos que sufren los más horribles tormentos, y que maravillosamente los ha pintado. Sin embargo, nadie que no sienta por lo menos simpatía hacia los pobres, o una responsabilidad religiosa profunda por su situación, ha sido nunca capaz de presentar un análisis de la clase obrera o una descripción de su condición que posea un valor intelectual.